Bien, ahora sí sean bienvenidos a la primera unidad, los primeros temas que nos corresponden dentro del derecho procesal fiscal. Y en esta sección no tenemos que olvidar que es el derecho procesal fiscal meramente un apartado administrativo. Por lo tanto, pues está totalmente ligado a nuestro estado, a nuestro tipo de gobierno y es una forma de administración también para cada uno de nosotros como ciudadanos mexicanos. Está dispuesto en nuestra Constitución, como les había dejado en alguna de las cápsulas anteriores, como es el artículo 30, 31, pues nace una obligación ahí en particular hacia todos nosotros y nos empiezan a identificar básicamente como contribuyentes, que aquí vamos a empezar a la diferencia sobre esta cuestión, sobre ser contribuyente y que efectivamente tengamos un hecho generador que nos haga pagar algún tipo de impuesto. Para que entremos en contexto, voy a ponerles nuestra presentación para comenzar con los temas. ¿Ya pueden verlo por ahí? Sí, Está cargando, licenciada. Ok. Sí, pues en esta sección las primeras unidades es como las bases que nosotros tenemos que adoptar y entender para que contengamos dentro del mismo pues un procedimiento o un proceso fiscal. Y en este sentido va a ser utilizado por aquellas autoridades fiscales en las que nosotros tengamos relación. Recordemos que ya hoy es una cuestión indispensable en la que nosotros tenemos mucha información personal distribuida en cualquier apartado y debemos también tener cuidado en proteger nuestros datos. Ese es uno de nuestros derechos que no porque sea cuestiones del fisco, pues van o pueden ser violentados o transgredidos. Bien, en esta parte del proceso, nosotros vamos a reconocer que no existe básicamente una diferenciación entre los derechos y obligaciones que van a contener, ejemplo, una persona física o una persona moral, ya que ambas están comprometidas de acuerdo a sus actividades con el fisco, es decir, con todas aquellas autoridades fiscales con las que tenga algún tipo de relación. Y en este mismo contexto se comprenden dentro de cada una de ellas, pues que están formadas por personas físicas. Así que el primer tema es sobre los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Así en resumen, recordemos que nuestro marco jurídico pues es parte del Código Fiscal y en este caso también la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, que contienen en resumen todas aquellas cuestiones que también deben conocer estos servidores o funcionarios públicos, como lo marca el artículo 108 constitucional, que hace referencia a que son quienes tienen un cargo o un título que desempeñan dentro de la administración pública y por lo tanto también deben estar en el conocimiento adecuado sobre todos esos derechos, más bien en el intercambio de derechos y obligaciones que nosotros tenemos, tanto como ciudadanos y ellos en materia tributaria fungiendo como autoridades. Y bueno, algunos de los derechos de los contribuyentes son recibir información y asistencia. Dos, obtener devolución de impuestos. Tres, conocer la identidad de las autoridades fiscales. Cuatro, conocer el estado de los procedimientos. Y en estos primeros cuatro puntos es donde también existe esta posibilidad dentro de los medios electrónicos de poder ingresar o buscar, por ejemplo, a la página del buzón tributario, a la página del SAT, a la de Secretaría de Hacienda, para que nosotros podamos reunir la información necesaria
con lo que necesitemos. Ya ven que de forma presencial ya no se ha hecho esta parte en sí, ¿no? Tan exigente que podamos utilizar estos medios para poder informarnos. Esta cuestión, obviamente, de la devolución de impuestos, pues va a depender de la obligación cuando nosotros realicemos la declaración y cuando, en el caso que nos soliciten alguna, también podemos oponer algún medio probatorio sobre esta exigencia del pago de impuestos, que a veces puede ser que no nos correspondan o que sean una suma que básicamente no es proporcional a los hechos o las actividades que nosotros realizamos. Esta parte sobre conocer la identidad de las autoridades fiscales, pues también es de que podamos nosotros contener esta plena identificación en el mismo intercambio de información. Es decir, las autoridades tienen toda la información y hasta dónde poder notificarnos y por lo tanto nosotros tenemos también ese derecho de exigir que aquella autoridad se identifique como tal. Cosa que debemos tener mucho cuidado hoy en día porque vemos que existen, por ejemplo, distintos hackeos de algunas aplicaciones o pueden ellos mismos oponer y podemos caer en algún tipo de fraude. Y en el punto 4, conocer el estado de los procedimientos, es decir, nosotros como obligados tenemos la facultad de exigir cuáles son o cuál es la obligación que nos están imponiendo como ciudadanos y en qué momento fue que inició, ¿no? Cuáles fueron, ejemplo, sus medios o las pruebas que ellos están utilizando para realizar ese tipo de exigencia. El punto 5, obtener certificación y copia de las declaraciones. Bueno, en esta certificación y copia, pues básicamente es para defender también el derecho que nosotros estamos ya contribuyendo y por supuesto cómo corroborar que realmente estamos realizando pues esa obligación fiscal. En la sexta, no entregar documentos, es decir, en muchas ocasiones también tenemos que ver esta parte de qué tipo de procedimiento es y cuáles son los documentos que nos están exigiendo. No siempre, ejemplo, tenemos que estar entregando bases que contengan información propia, información personal, o si se trata, ejemplo, de actividades comerciales sobre personas morales, es decir, empresas que pudieran contener en sí información que solo les corresponde a ellos, hasta que el procedimiento se desarrolle y entonces exista ya una autoridad involucrada que exija obtener este tipo de información. El número 7, exigir el carácter de reserva de datos. Un punto que estábamos platicando hace poco, que contenemos nosotros toda esta información personal que está circulando en las autoridades fiscales. Y por lo tanto, esta reserva de datos, pues significa que no pueden estar tampoco publicando y tener mucho cuidado con aquellas que fungen o fingen, ¿no? Ser autoridades fiscales. El punto número 8, obtener respeto y consideración. Aquí tenemos que tener en cuenta esta versión también o esta parte fundamental sobre los derechos humanos. Los derechos humanos están inmersos en todas las materias y en esta materia tributaria no es la excepción. El respeto únicamente no se trata de no tener algún tipo de trato o a cuestiones o palabras antisonantes, ¿no? El respeto es también esta parte de la consideración del ciudadano que, por supuesto, muchas veces no estamos preparados para poder entender todo este procedimiento o este proceso fiscal que se va a enfrentar, ¿no? Y no significa que esta parte pues donde no conocemos el proceso porque no nos dedicamos o porque no estamos dentro de las leyes, haga parecer o los deje en un estado de desigualdad. Aquí tienen que estar de esta misma forma, en ese principio de la igualdad ante la ley, y por lo tanto este respeto y consideración vienen desde su parte digna humana, ¿no? Es decir, no pueden hacer ningún servidor, ningún funcionario público, menos a alguien por el simple hecho de desconocer este material tributario. En el siguiente punto, en el 2, el 9 dice ser parte de las actuaciones menos onerosas. Bueno, aquí también viene ligado en este sentido, donde nosotros tenemos la posibilidad de desconocer,
distintos procedimientos, pues no significa que las autoridades o el servidor o el funcionario que esté a cargo pueda él desempeñar dentro de su propia decisión o ideología que, ejemplo, nosotros vayamos y gastemos menos porque pues al final sí estarían siendo daños a nuestro patrimonio. En el número 10, presentar alegatos y ofrecimientos de pruebas, lo que habíamos comentado, así como ellos cuentan con una documentación base para iniciar cualquier tipo de procedimiento, nosotros también. 11, ser oído en el trámite administrativo. Bueno, aquí es decir, todas aquellas peticiones que nosotros tengamos como ciudadanos o como gobernados o parte de este mismo proceso o procedimiento, podemos exigir básicamente una respuesta sobre lo mismo. 12, recibir información al inicio de las facultades de comprobación que ejerza el SAT. Es decir, como él es quien tiene como autoridad fiscal esta parte de poder obtener un montón de medios probatorios, entonces nosotros también tenemos ese acceso a la información para saber cómo lo sacó, cuándo, cuáles fueron las facultades, ¿no? Y 13, corregir tu situación fiscal. Bueno, en este sentido viene aquellas actualizaciones, ¿no? Muchas veces, pues yo supongo que ya todos nosotros, a partir de también de muchas actualizaciones dentro de la administración pública, a partir de los 18 años contamos con el RFC y este RFC pues ya contiene un folio de nosotros como personas físicas de acuerdo a las actividades que vayamos a realizar, pues obviamente estar registrados. Y en este mismo punto, pues estarlos actualizando. Lo que habíamos comentado, si no existe una parte de un hecho generador, los impuestos tienen que ser proporcionales a este, ¿no? 14, señalar un domicilio para recibir notificaciones. Esta es una parte muy libre también en este sistema como personas físicas o personas morales, como bien nos lo recuerda el derecho civil. Podemos tener un domicilio fiscal, podemos tener un domicilio laboral o bien el domicilio habitual y de esta misma manera poder elegir dónde recibir este tipo de notificaciones. Bueno, en el siguiente punto, un resumen sobre las obligaciones del contribuyente. Primero, inscribirse en el RFC. 2, mantener actualizados los datos. 3, presentar declaraciones. 4, emitir facturas. Y 5, contar con firma electrónica. Recordemos que los medios electrónicos ya son un sistema bastante avanzado donde podemos realizar distintas actividades, ¿no? Básicamente para tener en actualización esta parte en materia fiscal. Y el artículo 27 del Código Fiscal hace este señalamiento sobre aquellas cuestiones que se consideren en qué puntos o en qué plazos y en qué formas tienen ellos que declarar cuando realicen cualquier tipo de estas actividades. Y así pasamos a nuestro siguiente tema, que es la autoridad fiscal, para que nosotros vayamos entendiendo cómo empiezan a nacer estos procedimientos o cómo nosotros podemos iniciarlos y pues básicamente ante quiénes. Y la autoridad fiscal pues la entendemos como a las entidades públicas encargadas de la determinación, liquidación, recaudación de contribuciones, vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, requerimiento y cumplimiento de diversas obligaciones, requerimiento de pago de contribuciones, aplicación de sanciones y del ejercicio del procedimiento administrativo de ejecución para garantizar el pago de créditos fiscales. Es decir, aquí ese es básicamente el único objetivo, ¿no? Que se garantice que nosotros vamos a cumplir con esta obligación del pago de impuestos. Claro, siempre y cuando sean los correspondientes, porque en muchas circunstancias no se hace este término proporcional que nosotros contenemos como ciudadanos y es ahí cuando este procedimiento pues puede tener ahora las facultades de que podamos demostrar cuáles verdaderamente los impuestos que nos corresponden como contribuyentes. Ahora bien, ¿qué autoridades fiscales encontraremos? Está
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Secretarías de Finanzas o Tesorerías de las entidades federativas y los organismos fiscales autónomos, que son el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de Vivienda y de los Trabajadores. Es decir, nosotros estamos en pleno contacto con estas autoridades cuando nosotros desempeñamos, ¿no? Esta posibilidad, ya sea de un trabajo, ya sea de un servicio profesional, ya sea de un acto de comercio, es decir, como dedicarnos a ser comerciantes. Bueno, dentro de estas autoridades, ¿no? Las facultades básicamente que contienen las que veremos en cada uno de los procedimientos fiscales, pues es básicamente lo que le otorga el Estado a cada una de ellas, donde podemos hacer nosotros básicamente la distinción del poder de los individuos, ¿no? De base a la responsabilidad del cargo que ostentan, o más bien por la autoridad o mando que tienen. Y así tenemos quienes ordenan los actos administrativos y quienes los ejecutan, quienes crean leyes y quienes deben cumplirlas, quienes tienen facultades contenidas en los reglamentos interiores y los empleados comunes. Lo anterior básicamente para determinar esta competencia. Bueno, la ley que les había comentado, ¿no? La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Cada una de estas autoridades fiscales no puede olvidar que existe, o más bien ella debe obtener y tener en cuenta por cada uno de sus servidores o funcionarios públicos que, tal cual nos lo manda esta ley, tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación. Los derechos y garantías consagradas en la presente ley en beneficio de los contribuyentes les serán igualmente aplicables a los responsables solidarios. Es decir, muchas de estas veces en este intercambio de derechos y obligaciones de nosotros como gobernados o como ciudadanos frente a estas autoridades es de tener en cuenta lo que les mencionaba antes. Ellos también tienen un reglamento interno sobre el funcionamiento de esta institución. Y por supuesto es parte de la administración pública, entonces tampoco debemos olvidar que en ciertas ocasiones pudiese desarrollarse alguna responsabilidad administrativa. Ok, en el siguiente punto viene la clasificación básicamente de las autoridades fiscales. Esto también lo pueden encontrar ustedes en su código fiscal de la Federación, porque aquí tratamos de entender cómo esta facultad económica básicamente coactiva que nos da como esa atribución de la autoridad tributaria para cobrar y pues que este cobro tampoco sea violatorio de ninguno de los derechos de nosotros como ciudadanos, ya que esta facultad pues es embestida de una autoridad fiscal por mandato de ley o para realizar los actos que le confiere una norma, mismos que tienen efectos o consecuencias jurídicas hacia los contribuyentes. Estas consecuencias jurídicas pues obviamente tienen que ser y tienen que seguir las normas que corresponden dentro de cada una de las actividades de nosotros como ciudadanos. Y en esta clasificación de autoridades fiscales, pues hay tres tipos. Está la autoridad administradora, autoridad recaudadora y autoridad extractora.
Las autoridades fiscales de la Secretaría de las entidades federativas, coordinadas y de los organismos descentralizados competentes para conceder la autorización que se trate. Es decir, las autoridades administrativas entonces ya contienen ellos como la información necesaria y el modo en que van a operar para realizar básicamente una información y esta pueda ser circulada a la siguiente que se va a encargar de recaudarla. Autoridad recaudadora, las oficinas de las aduanas y federales de Hacienda y las autoridades fiscales de las entidades federativas, coordinadas y de los organismos descentralizados, competentes para recaudar la contribución federal de que se trate y para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. En la próxima cápsula, yo les voy a dejar básicamente estos lineamientos o estos cuadritos comparativos para que podamos ver de qué trata este procedimiento administrativo de ejecución. Que sin embargo, que la autoridad fiscal garantice que nosotros vamos a cumplir con ese pago de impuestos, pero obviamente nos lo comprueba de una forma muy formal y que respete los principios legales que contiene pues el derecho tributario. Y como va de la mano, habíamos hablado del derecho administrativo, recordamos esta parte de la organización entre instituciones centralizadas, descentralizadas, desconcentradas, porque en cada una de ellas pues existen responsabilidades administrativas que también deben ir a la par con las obligaciones que a nosotros nos exigen. Y así pasamos a la autoridad exactora. Este concepto se utiliza de manera indistinta para hacer referencia a la autoridad ejecutora o al jefe de la oficina exactora. En resumen, es la autoridad fiscal facultada para realizar el procedimiento administrativo de ejecución. Bueno, en este procedimiento administrativo de ejecución también vamos a ver que para garantizarlo, pues obviamente existe, como en algunas materias, la cuestión del embargo, para que por medio de los bienes, pues se pueda garantizar esta facultad que está dando, eh, que nos está dando la autoridad para que podamos ahora sí dejar sin ningún tipo de deuda dentro de cada uno de los impuestos. ¿Hasta el momento alguna duda, aportación? Hace ratos pasaron una diapositiva, licenciada, donde hacía referencia sobre los responsables solidarios de los contribuyentes. ¿A quiénes se refiere? A los responsables solidarios, es decir, ejemplo, cuando tienen una sociedad, ¿no? Y esta sociedad realiza en conjunto como persona moral distintas pautas, es decir, ejemplo, puede ser una empresa, ¿no? Y dependiendo de esa conformación de la empresa, ellos tienen que responder de forma como si lo que hace un socio lo hicieran todos, ¿no? Entonces, todos ellos resultan ser responsables solidarios en el caso que tuvieran una deuda sobre impuestos y ellos tendrán que responder de la misma manera como aquel que le tocaba realizar esta obligación ante las autoridades fiscales. Sí, muchas gracias. Ya recordé. Lo vimos en una materia anterior. Gracias, licenciada. Sí, sí, de nada. Ok, voy a... Se, se atoró la aplicación porque no me deja. Me gustaría que avanzáramos en la forma legal y que observemos qué es lo que nos manda el Código Fiscal de la Federación sobre cada una de estas normativas que básicamente nosotros desarrollamos y está dentro de nuestro conjunto de obligaciones, el hecho de que nos puedan exigir cada una de estas.
Ok. ¿Ya pueden visualizarlo por ahí? Sí, ya se ve. Bien. Algo importante que nosotros tenemos que recordar es que mucho del marco jurídico en materia tributaria se actualiza cada año y esto también tiene que ver con las bases, obviamente, de los salarios mínimos para realizar este tipo de proporción dentro de cada uno de los individuos que están contenidos y obligados, ¿no? En esta ley. Aquí, pues abajito el texto vigente nos dice cantidades actualizadas hasta el 2022, 27 de diciembre del 2022. Y dentro de este código fiscal de la Federación, no olvidemos que va a tener mucho que ver también con los distintos planes de trabajo que tenga el gobierno que esté en el momento oportuno que le toque desempeñar sus funciones, es decir, el que haya sido elegido democráticamente para la actualización de esta misma miscelánea fiscal. Y desde el primero viene quedando esta parte que habíamos hablado sobre las personas físicas y las personas morales. Están obligados a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Este primer párrafo es muy importante para que tengamos en cuenta nuestro marco jurídico, porque como les había comentado, no nada más es una cuestión nacional. Esta ley federal nos da el alcance sobre los tratados internacionales y recordemos que tenemos varios, por ejemplo, en materia de comercio y en materia de derechos humanos, que también será aplicable para cada uno de estos procedimientos, ya sea en pro de nuestra defensa o bien utilizados por las mismas autoridades fiscales. El artículo segundo, perdón, habla sobre las contribuciones y aquí está la primera clasificación básicamente de estas obligaciones con las que tenemos que cumplir, que es sobre impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Y ya cada uno de estos pues se van estableciendo en un orden distinto, en distintas normas, para que estas aportaciones también estén normadas por cada una de las instituciones o de las autoridades fiscales, como nosotros vimos, que dentro de estas también se encuentra el IMSS, quien tiene que realizar en su padrón las actualizaciones necesarias de cada uno de sus derechohabientes. El artículo cuarto habla ahora sí de los créditos fiscales y los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Aquí básicamente haremos un recordatorio entre los ingresos y egresos del Estado, porque en cada ingreso, pues ellos deben de tener, y también nosotros contamos con ese derecho a la transparencia, perdón, y sobre el acceso a la información, que nosotros debemos poder exigir el acceso a esa información sobre los ingresos y los egresos del Estado. Los egresos del Estado deben estar basados, según el plan de trabajo también de gobierno, pues en aquellas mejoras que tengan que ver con infraestructura, construcción de carreteras, mejorar el comercio, la educación, la salud,
son principios básicos que se han peleado en México con esta parte de los egresos del Estado. Aquí también la misma ley nos recuerda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son aquellos que contienen, ¿no?, los ingresos para cada actividad que nosotros realizamos. Ya ven que tenemos que otorgar distintos pagos sobre los derechos que nosotros contenemos. Desde los derechos que pagamos o los impuestos que pagamos sobre nuestros bienes, así como cualquier otro servicio que nosotros necesitemos, ¿no? Ejemplo, necesitamos actualizar un acta de nacimiento, pues tenemos que pagar los derechos y obviamente este recibo es por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde estamos nosotros pagando el impuesto necesario por este servicio solicitado. El artículo 4A nos habla sobre los impuestos y accesorios exigibles por los estados extranjeros, cuya recaudación y cobro se ha solicitado a México. Más que nada, acá también menciona sobre los tratados internacionales y pues esta sección es para aquellos donde se supone que tienen un sistema de importación o de exportación. Ya ven, este sistema de aduanas, donde muchos productos, pues el precio es demasiado variable, ya sea en nuestro país o en otros países, por la cantidad de impuestos que ellos tienen que pagar dependiendo del tipo de producto que ingresen o que dejen pasar hacia nuestro país. El artículo 5 nos aclara que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Es decir, en muchas cuestiones existe este establecimiento, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy básico. Cuando nosotros asistimos a un centro comercial o al súper, en nuestro ticket podemos ver que tenemos cobros de impuestos, ¿no? Es decir, tenemos el IVA y el ISR. Por supuesto, ya existe esta proporción o esta tabulación donde depende del producto nos están cobrando esa tasa establecida y nosotros estamos pagando impuestos. Por supuesto, ese es nuestro hecho generador al momento de realizar esta compra, ¿no? Ante una entidad comercial o alguna empresa, ya es ella quien se encarga de que estos productos lleguen hacia nosotros y nosotros generamos esta parte donde intercambiamos impuestos. El artículo 5A ya nos hace referencia sobre los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto. Tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Aquí, en resumen, de forma muy práctica, ¿cómo podemos elevar lo que nos dice este artículo 5A? Es decir, vamos a suponer que a Dalit le dejan de herencia un bien inmueble, ¿no? Este bien inmueble ella no le está comprando, por lo tanto no está realizando un hecho generador, sino que ella va a recibir este bien por medio de una herencia, pero no significa, ejemplo, que no tenga que registrarlo para que ella pueda acreditar esta propiedad. Entonces, al momento de realizar su registro en el registro público de la propiedad, para que ella obtenga ahora sí los derechos reales correspondientes, ella tendrá que hacer uso de hacer el debido pago sobre esos derechos, ¿no? Por lo tanto, ahí existe la diferencia que ella no está realizando un acto de comercio, sino que únicamente está recibiendo por parte de una herencia un bien inmueble, pero ese bien inmueble ya le está generando el pago de impuestos por el simple hecho de que ella vaya a adjudicárselo legalmente como le corresponde. Y bueno, ya casi va a terminar nuestra sesión. Hasta el momento, ¿alguna duda para que podamos seguir en la próxima clase con los temas que nos corresponden? No, hasta ahorita no. Hasta el momento todo en orden. Perfecto. Solo sería bueno dejar el video para tomar nota. Ah, claro que sí, claro, ya saben que después estará disponible en la plataforma, donde no vayan a olvidar
revisar sus Gracias. actividades. Sí, está muy bien, maestra, muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando entonces nuestro tema es nada más para que nos demos cuenta cómo la ley fiscal sí tiene estos o estas, ¿no? Estas consideraciones para que no quede ningún tipo de duda o no quede algún tipo de laguna legal donde no exista este complemento sobre la materia tributaria. Y por lo mismo, siempre estamos en este intercambio de derechos y obligaciones con cada una de estas autoridades y que básicamente los actos o los hechos jurídicos van a tener algún tipo de consecuencia que sea promovida para el Estado. Aunque nosotros pensamos que no estamos pagando impuestos, realmente existe una contribución ahí que no podemos dejar de llevar a cabo porque simplemente como les comentaba, ¿no? La cuestión de hacer el súper nos está haciendo generar un tipo distinto de impuesto. Por supuesto, ya después veremos aquellas leyes, por ejemplo, que contienen para que exista este tipo de regulaciones. Y en especial nosotros como personas físicas y personas morales, esta misma cuestión sobre las autoridades fiscales, la ley nos recuerda que la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. De forma muy práctica, es lo que estábamos platicando dentro de la presentación, que ellos consideran que dentro de alguno de nuestros actos o hechos jurídicos